Muy bien, seguimos aquí Sí. en Like a las 10, es la hora señalada, a las 11 de la mañana. ¿Qué tal? Casi mediodía, ¿eh? Casi. No, está muy lindo afuera, ¿eh? A nosotros todavía nos quedan 60 minutos para compartir muchísimo. No solo propuestas musicales que van a estar sobre el cierre, sino también hablar de internacional. Política y alguna que pega muy cerquita, ¿eh? Sí, así es. Estamos con Mario Guerrero del otro lado. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti. Y la última vez que hablamos sobre Chile y qué pasaría en el plebiscito, si se acepta o se rechaza la nueva constitución. Ya hay resultado, el pueblo chileno ya habló, finalmente se rechazó la nueva constitución. Sí, yo creo que un poco jugando con las palabras, tal vez podríamos denominarlo como la crónica del rechazo anunciado, Sí. porque todas las encuestas daban de que el rechazo era lo que iba a salir ganando como opción. El tema está lo que terminó sorprendiendo es el número, ¿no? No esperaban de que fuera casi el 70%, es decir, que estamos hablando de que casi el 80% de la población chilena aprobó por reformar la Constitución y resulta de que casi el 70% de la población chilena, recordemos que el voto era obligatorio, votó por el rechazo de la Constitución. Y yo creo que podríamos entender el proceso definiendo tres momentos, ¿no? Sí. El inicio, el desarrollo y el desenlace. Yo creo que si entendemos la conjunción de estos tres elementos, terminamos entendiendo qué es lo que terminó pasando, ¿no? Ujú. Sí. Sí. No, Mario, preguntarte esta diferencia que hubo, y nosotros también nos preguntábamos, de la cantidad de gente que quería una nueva constitución, ahora el rechazo. No recuerdo si en ese momento fue obligatoria la No la era elección. obligatoria. No, no lo era. Yo, en relación a lo que hacía referencia en los tres momentos, Sí. yo creo que la sociedad chilena toda está de acuerdo de que la Constitución hay que modificarla. El tema está que no hay grandes acuerdos, y este es el inicio, ¿no? Al cual yo hablo mención de los tres momentos. No hay acuerdo de hacia dónde llevar la reforma. Y esto es un elemento muy interesante, porque si hay algo que caracterizó a la constituyente fue el hecho de que de los 155 constituyentes, 105 no tenían tradición o no habían participado en la estructura partidaria tradicional. Entonces estamos hablando de que el sentimiento de antipolítica que se vio en las movilizaciones del 2019, del 2018, se trasladó a la constituyente, y esto hizo que, y acá es el segundo momento para mí, la polarización se constituyó y se fue hacia la constituyente. De hecho, yo creo que hasta cierto punto se homologó la política tradicional con las dinámicas propias de un proceso constituyente, que es un proceso un poco más trascendental y caracterizado por entenderse de que los consensos, los acuerdos que se dan en esos espacios son mucho más trascendentales, mucho más de construcción justamente de consenso y no de una extrema polarización. De hecho, no había, si nosotros recuperamos, por ejemplo, la experiencia del 94, había disputas, pero se fue a la reforma del 94 con el famoso Pacto de Olivos. Los dos grandes partidos de la Argentina habían acordado sobre dónde y hacia dónde llevar la reforma. Eso acá no existía. De hecho, existían opuestas extremadamente extremas, como lo que se terminó estableciendo en el borrador, hasta ideas de, por ejemplo, disolver todos los órganos de gobierno del Estado chileno y constituir diferentes estados asamblearios que llevaran adelante el gobierno del Estado, ¿no? Entonces, en este ausencia de grandes proyectos, los niveles de rechazos era algo previsible, más si tenemos en cuenta las estrategias electorales que se impulsaron, tanto para el rechazo como para el apruebo, ¿no? Claro. Bien. Mario, doble pregunta. ¿Cómo la derecha capitaliza este rechazo y cómo la izquierda, o llamémosle el progresismo, asimila la derrota? La capitalización por parte de la derecha fue muy clara. De hecho, yo creo que ha sido la gran beneficiaria o la gran ganadora en esto. Si nosotros miramos que la gente que apoyó el rechazo, ahí vemos que el grupo etario es extremadamente diverso, el nivel de distribución ideológica de aquellos que apoyaron el rechazo es extremadamente diverso, siendo que aquellos que aprobaron o apoyaron el apruebo se caracterizan por ser gente de entre 18 y 30 años y gente de un espectro ideológico progresista. Entonces estamos viendo de que hay un gran acuerdo social detrás del rechazo, en el sentido de que no quieren llevar
el proyecto político de los próximos años, siglos y demás de Chile en el sentido que aparece en el borrador. Entonces yo creo que ese es un elemento muy importante tener en cuenta. Y el otro es el hecho de que la constituyente y el trabar el proceso constituyente en este sentido también significa pegarle al gobierno de Boric, ¿no? Tenemos en cuenta de que el gobierno de Boric nació a la luz de la constituyente ya era algo que estaba aconteciendo en ese momento, entonces de acá el hecho de que Boric esté redefiniendo su estrategia, no solamente a los fines de ver de qué manera se puede relanzar el proceso, sino también de cómo mejorar su imagen, y de acá el anuncio que se hizo en las transformaciones, en los cambios dentro de su gabinete, ¿no? Mario, preguntarte también qué es lo que sucede a partir de ahora, si se va a pensar una nueva constituyente, si en su momento, tal vez este fue un momento, no quiero usar esta palabra, pero desperdiciado, por así decirlo, refiriéndonos a que por ahí el borrador era demasiado radical, no era como más moderado, pensando, ¿no?, en una total nueva, exacto, pensando que se iba a hablar de una nueva constitución, una nueva construcción de país. Sí, si nosotros nos miramos, había grandes encuestas que en realidad lo que hicieron fueron relevar la información, y en vez de consultar si aceptaban o rechazaban la constitución, lo que hacían era, se aceptaba tal como estaba, se aceptaba con la posibilidad de reforma, se rechazaba con la posibilidad de reforma, se rechazaba totalmente como estaba. Y lo que eso mostraban era que solamente entre el 2 y el 17%, dependiendo de la encuesta, eran los que rechazaban totalmente la posibilidad de no solamente tener esta constitución, sino que tener otra alternativa de constitución. Esto quiere decir que hay grandes niveles de acuerdo a nivel social de que la constitución tiene que ser reformada. Lo que ha quedado claro es que esa reforma se va a tener que llevar bajo un proceso de acuerdo, tal vez un poco más reformista o un poco más moderado, pero ese acuerdo va a tener que salir en primera instancia, hay que ir al Congreso, en el Congreso se tiene que votar la nueva iniciativa, lo cual va a ser algo extremadamente difícil porque estamos ante uno de los congresos más divididos y fragmentados en la historia de Chile, lo cual para el gobierno va a ser muy difícil construir ese consenso, pero tal vez sea la posibilidad de pensar un escenario de mayor acuerdo y mayor definición de lineamientos más generales en los que todos los grandes actores se sientan parte, encuentren una base de consolidada a partir de la cual llevar adelante la constituyente y evitarse toda esta situación. Bien, Mario, nos damos una vuelta por Perú, donde la crisis institucional no se detiene, hay una destitución en el Congreso y la Fiscalía insiste en ir por el presidente. Sí, yo creo que la palabra clave ahí es crisis institucional, porque si bien la destitución se ha dado en la presidenta del Congreso, dicha autoridad no pertenecía al espacio de Castillo. De hecho, formaba parte de un partido político que se llama Alianza para el Progreso, que es un partido de centro-derecha, más de derecha, la cual se la acusa por haberse visto influenciada frente a las presiones del presidente del partido para realizar modificaciones de circunscripción electoral que le permitieran ganar a Acuña, que es el presidente, las elecciones a gobernador en esa región. De hecho, esta iniciativa es impulsada desde la izquierda y desde el espacio de Castillo, lo cual estamos hablando son juegos de inestabilidad política propios, ya característicos de la vida política peruana. Lo cierto es que Perú sigue siendo un país en el cual Castillo está encontrando serias dificultades para poder gobernar. De hecho, ya prácticamente yo trataba de recordar cuántos cambios hubo en el gabinete y han sido innumerables, desde el 21 que asumió y agosto, hace un par de semanas atrás, hizo una serie de modificaciones, entre ellas el ministro de Economía y el canciller. Si uno ve la proliferación ideológica de quienes componen su gabinete, puede ver de que se ha pasado de un extremo al otro. La idea de pasar desde economistas más identificados con líneas más marxistas a cuestiones más heterodoxas o más conservadores. De hecho, el canciller Rodríguez es un ultraconservador, el cual se ha caracterizado por hacer una serie de críticas muy fuertes a posicionamientos un poco más liberales en perspectiva internacional.
Entonces lo cierto es que Castillo está encontrando serias dificultades para gobernar y no sabemos si es que podría llegar a sostenerse si es que se da un intento de destitución en el corto plazo. Bien, bueno, veremos y le daremos seguimiento también a todo lo que tiene que ver con Castillo y la gobernabilidad. Y vamos al Reino Unido, que lo decíamos ayer, ya Liz Truss finalmente es la primer ministra de Reino Unido. Bueno, contando un poco también el perfil de la nueva ministra. Sí, estamos hablando de una candidata joven, dentro de todo es joven, la tercera primera ministra mujer en la historia de Gran Bretaña, la cual se caracteriza por haber hecho mucho uso simbólico de la imagen de Margaret Thatcher a lo largo de su campaña. De hecho, una de las cuestiones que se le criticaba es que ella en su campaña no hizo mención a medidas políticas concretas que iba a implementar para ver de qué manera se controlaba la desenfrenada suba de los precios a la energía que está atravesando ese país, pero sí hacía uso de este tipo de cuestiones. De entre otras banderas que le reivindicó fue el aumento de los gastos en cuestiones militares y la reducción, ya esta es una bandera histórica dentro del conservadurismo británico, la reducción de los impuestos, ¿no? En este sentido estamos hablando de una mujer que en su juventud, si bien conservadora, a lo largo de su vida política se fue radicalizando cada vez más. Entonces, de tener ideas un poco moderadas en torno al rechazo con la Unión Europea, ya así, durante la gestión de Boric tuvo, y antes, un poco antes, ya tenía un total rechazo a la pertenencia de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea. De hecho, si uno ve los mensajes que intercambiaron Boric y Truss vía Twitter, uno puede ver claramente de que Truss apoyaba y lo celebraba a Boric respecto a las medidas políticas que se habían implementado durante su gobierno. Lo cierto es que vamos a ver si Truss mejora la imagen del Partido Conservador de cara a las elecciones generales que se van a venir en el año 24, a fines del 2024, porque lo cierto es que el Partido Conservador, y eso explica el cambio de ministro, estaba muy por detrás en las encuestas. Bien, como decías vos, es una mujer joven. 47 años. 47 años. Tuvo mucho apoyo del Partido Conservador, y preguntarte también cómo se fueron modificando algunas posturas respecto a ciertos temas. Por ejemplo, ahí estábamos viendo la legalización del cannabis. Sí, ella históricamente se caracterizó por eso, pero ya hacia la etapa más madura, digamos, de su vida política, se caracterizó por levantar banderas firmes y extremas en este sentido. Por ejemplo, una de las cuestiones que se relevaba era, por ejemplo, el posicionamiento crítico que tenía ella durante su gestión como secretaria, es decir, como ministra de Relaciones Exteriores, respecto a la posición de Argentina para con Malvinas. De hecho, se le criticó fuertemente el involucramiento de China cuando hace un par de meses atrás Xi Jinping se juntó con nuestro presidente Alberto Fernández, y China expresó su apoyo a los reclamos argentinos para con las Islas Malvinas. Ella saltó ahí nomás y hizo una declaración diciendo de que se estaban avasallando la soberanía y el principio de autodeterminación de los pueblos de Malvinas, ¿no? Y entre esas una serie de cuestiones más, como lo del cannabis que vos bien hacías mención. Lo cierto es que yo creo que más allá de la reivindicación discursiva de estos aspectos, yo creo que la totalidad de su gobierno va a estar orientado a ver de qué manera se modifican en el corto plazo esta realidad política, en realidad la realidad económica que se encuentra atravesando Gran Bretaña en este momento, porque estamos hablando de que en octubre se proyecta que para octubre la inflación sea de casi el 13%, el nivel de inflación más alto en los últimos 42 años. Perdón. Y se espera ver qué medidas concretas se van a adoptar en materia de energía. Estamos hablando que hay ciertos lugares de Gran Bretaña en donde los aumentos en la energía han representado más del 80%. Entonces, lo cierto es que la crisis, si bien ella se ha marcado muy a favor del intervencionismo europeo en favor de Ucrania para
rechazar la invasión rusa en dicho territorio, lo cierto es que tiene que lidiar con el escenario que está dejando el conflicto. Muy bien, Mario, mira, te completo lo que dijo en febrero la ahora primera ministra británica fue que las Malvinas forman parte de la familia británica. Rechazamos completamente cualquier cuestión sobre la soberanía de las Islas Malvinas, dijo en aquel momento. Y hace apenas una hora ya los portales internacionales han subido, hablando de esto de gobernabilidad y tal vez comparándolo con Perú, la fotografía y el video en el que la reina le pide formalmente a la primera ministra que gobierne el país en una visita que se hace desde la informalidad, ¿no? Ella llega a la casa de la reina, nada, hay un par de palabras y la reina le pide formalmente, señora, gobierne el país. Claro. Algo así es, ¿no? Sí, totalmente, es un simbolismo, es algo formal y de hecho algo más coqueto el detalle, es la primera vez en 94 años que el pedido de constitución de gobierno se realiza en ese palacio. Porque casi todos los pedidos se realizaban en Buckingham, pero como la reina ya está tan mayor, ya no se puede movilizar, entonces se ha retirado a dicho palacio en Escocia. Claro. Entonces, pero sí, es tal cual la cita a la que hacías mención, Emi, es así, y ella lo planteaba como a las islas como un punto de resistencia de los principios democráticos en ultramar, lo cual es algo bastante interesante si uno lo tiene en cuenta el contexto y la percepción que se tiene para con América Latina, ¿no? Totalmente, sí, y en pleno siglo XXI, claro. ¿No? Exactamente. Bien, bueno, un panorama entonces del perfil de Liz Truss, la nueva primera ministra de Gran Bretaña. Mario, muchísimas gracias por el panorama político que nos has dado en el día de hoy. No, por favor, muchísimas gracias a usted y siempre a disposición. Abrazo, Mario. Hasta luego. Política internacional, económica con Mario Guerrero. Está, de todo un poquito. Y en todos los temas hay alguna vinculación con la Argentina, no solo con nuestros vecinos chilenos, sino también con lo que está pasando en Perú y por supuesto con lo que pasa en el Reino Unido. Hay muchísimos intereses en juego, así que es importante saber quién es la que va a comandar los destinos de esa nación. Así es. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.